Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida a la emisión 911 de este espacio informativo que elaboramos de manera colaborativa con una amplia y comprometida red de corresponsales en la región. Yo soy Joaquín Tapiarenas y desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras ya tenemos preparada la información donde nos encontramos semanalmente con las luchas y las agendas de los pueblos que trabajamos por un mundo donde quepan muchos mundos. De inmediato le presento los titulares para esta semana. En Costa Rica se hizo justicia. Condenan a ex psicólogo por violencia sexual contra pacientes. En Honduras, informe revela patrón de violencia estatal contra defensoras en ese país. En Nicaragua, cierre de textileras deja en el desempleo a más de 40,000 personas. En Panamá, de la tajada de sandía a Palestina, memoria y resistencia. En México, tensiones sobre nuevas políticas respecto al fracking. En El Salvador, más de 50 organizaciones convocan a marchar este 1 de mayo. En Honduras, alertan sobre plan del gobierno de Azura para privatizar la salud pública. En México, Filiberta, la defensora del bosque de niebla. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. Se hizo justicia. Condenan a ex psicólogo por violencia sexual contra pacientes. Este miércoles 15 de abril, el ex psicólogo del Hospital Nacional Psiquiátrico Roberto Chacón Paut, Carlos Garita, fue condenado a 82 años de prisión por 8 delitos de violación y abuso sexual agravado. De esa pena deberá cumplir 36 años de cárcel efectiva. El tribunal también resolvió que no podrá optar por libertad condicional y deberá indemnizar a las sobrevivientes. Este fallo llega tras un proceso judicial largo y doloroso. En 2024, Garita ya había sido condenado a 111 años de prisión. Sin embargo, esa sentencia fue anulada por errores técnicos, lo que obligó a repetir el juicio. Como resultado, las sobrevivientes tuvieron que declarar nuevamente casi 10 años después de haber presentado sus denuncias. Esto no fue por falta de pruebas ni de credibilidad en sus testimonios, sino por fallas del propio sistema judicial. Se dispone a declarar a Carlos Eduardo Garita Arce, autor responsable de haber cometido 3 delitos de violación y 2 delitos de abuso sexual contra persona mayor de edad, y en tal carácter se le impone la pena de 12 años de prisión por cada uno de los delitos de violación descritos en los hechos número 8, 10 y 11 de la acusación, y 5 años de prisión por cada uno de los delitos de abuso sexual contra persona mayor de edad descritos en los hechos 9 y 12 de la acusación, para un total de 46 años de prisión. De igual manera, por unanimidad, se fija la pena respecto a los hechos descritos en el punto 18 de la acusación, que corresponden a un delito de violación, en 12 años de prisión. Con respecto a los eventos imputados en los hechos 14 y 15 de la acusación, que corresponden a 2 delitos de violación, se fija la sanción de 12 años de prisión por cada uno, para un total de 24 años de prisión. La pena impuesta a don Carlos Eduardo Garita Arce suma un total de 82 años de prisión, misma que, conforme a las reglas del concurso material, se adecúan a 36 años de prisión. Este nuevo juicio significó para ellas revivir la violencia sufrida, volver a narrar los hechos, enfrentar otra vez al agresor y atravesar días intensos de exposición emocional. El caso evidencia una grave deuda del sistema de justicia con las sobrevivientes de violencia sexual. También deja en evidencia la falta de garantías dentro del sistema de salud para proteger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Para organizaciones defensoras de derechos humanos en Costa Rica, lo ocurrido plantea preguntas urgentes. ¿Por qué un proceso puede alargarse durante tantos años? ¿Por qué las sobrevivientes deben cargar con el peso de errores institucionales? La responsabilidad también alcanza a instituciones como el Colegio de Profesionales en Psicología y la Caja Costarricense del Seguro Social, llamadas a fortalecer sus mecanismos de prevención, supervisión y respuesta ante casos de violencia sexual. Este caso es una muestra de una problemática más amplia, la violencia que muchas mujeres enfrentan dentro de espacios que deberían ser seguros, como los servicios de salud. Escuchemos a Melissa, una de las sobrevivientes de este caso. Mi nombre es Melissa Castillo. Yo soy
sobreviviente de abuso sexual y violaciones por parte de un psicólogo de la Caja Costarricense de Seguro Social dentro de un internamiento del Hospital Chacón Paúl en el año 2013. Y hoy estamos aquí porque ya hoy se leía el por tanto después de 9 años que se puso la denuncia. Hoy se leía el por tanto de cómo iban a encontrar a esta persona, si culpable o no culpable. Estoy muy contenta porque el resultado fue positivo. Esta persona ha venido cambiando su narrativa a través de los diferentes juicios, porque fuimos a juicio al Colegio de Psicólogos, ahí dijo una cosa, cuando se puso la denuncia había dicho otra, había habido un juicio previo hace 2 años, y en este otro juicio cambió la narrativa. Fue muy doloroso porque nos hizo ver a nosotros como las malas de la película, se nos quería desestimar como nuestros relatos de las violaciones y los abusos, y los jueces nos dieron justicia porque nos creyeron a nosotras. Me genera a mí mucha paz porque aparte de que me creyeron, ellos mismos insistieron en que estos delitos realmente fueron muy graves. Logramos meterlo en la cárcel y que no le haga daño a ninguna otra persona. Creo que hace falta personas más preparadas en el tema de abuso sexual, violaciones, en que esto no debería tener fecha de expiración. Una víctima no tiene como un cronómetro para denunciar, para poderlo hablar, porque uno tiene miedo. Muchas veces, y si no es que en todos, somos amenazadas, amedrentadas, no nos van a creer, si usted dice eso no le van a creer. Siento que deberían de ser procesos más cortos, donde se le dé más seguimiento. Hoy, para las sobrevivientes, se cierra una etapa de un proceso largo y desgastante. Su lucha no solo buscó justicia para ellas, sino también proteger a otras personas. Sus voces sostuvieron este proceso durante años. Hoy hay una sentencia, pero la deuda con la justicia pronta, la reparación integral y la no repetición sigue vigente. Con información de Génesis R. Cruz, esta es una nota de Voces Nuestras desde San José, Costa Rica. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. La justicia no es un lujo, es tu derecho. No debe depender del poder, el dinero o tu apellido. La justicia independiente te da la seguridad de vivir en una sociedad donde las reglas son las mismas para todas las personas, donde nadie está por encima de la ley y donde podemos aspirar a un futuro con bienestar y prosperidad real. Pero el tejido de la justicia debe fortalecerse, y en eso todos y todas jugamos un papel. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En Honduras. Informe revela patrón de violencia estatal contra defensoras en el país. El informe Caminando Nuestra Justicia, elaborado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, revela que en el año 2025 se registraron casi 2.500 agresiones en un contexto marcado por un proceso electoral con fuerte presencia de fraude, corrupción y la intervención política del gobierno de Estados Unidos en la figura del infame Donald Trump. Pasamos a la información con Pablo Martínez, desde Radio Progreso en Honduras. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, en su más reciente informe de situación sobre defensoras en Honduras de 2025, evidenció la magnitud de la violencia ejercida contra las mujeres, organizaciones y comunidades. El documento revela que el año pasado se registraron 2.484 agresiones en un contexto marcado por un proceso electoral fuertemente cuestionado por fraude, corrupción y la intervención política de Estados Unidos. Dicha violencia en un 45% concentrada en el departamento de Colón. Ana Leverón, técnica de la red, explica los datos. Es por departamentos como Colón, que como bien lo dice, aglutinan tienen la mayor cantidad de agresiones en comparación con otros departamentos, 1.122 agresiones, un número bastante alto
dada la presencia de múltiples organizaciones, ¿verdad?, territoriales, comunitarias, como lo que es la OFRANE, el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, las empresas campesinas, ¿verdad?, aglutinadas en la plataforma agraria y otras empresas campesinas que funcionan en la zona. En comparación con otros departamentos como Atlántida o Francisco Morazán incluso, o Cortés. El estudio denominado Caminando Nuestra Justicia, del total de los ataques, 348 fueron dirigidos contra defensoras específicas, 230 contra organizaciones y 1906 tuvieron carácter colectivo. Sin embargo, un dato que preocupa en el informe es que subraya que el Estado es el principal agresor, acumulando el 45% de los casos, a través de la policía, autoridades y fuerzas armadas, detalla Crisna Godoy de la red. De sus funcionarios públicos, Policía Nacional, Policía Militar y también los militares, los principales agresores de las compañeras, lo cual pues sí resulta siempre paradójico porque son las personas que deberían de estar encargadas en protegernos, más bien brindarnos todos estos accesos a los derechos humanos, pero al contrario son las personas que vienen y agreden a las compañeras y que buscan que sus causas sean pues eliminadas. En el actual contexto supone un riesgo mayor para las defensoras, especialmente por la orientación de la nueva administración de gobierno, que respalda a los grupos de poder, retrocesos en materia de derechos fundamentales y la persecución en los territorios, explica Ana Leverón. Que más bien hay un incremento en las agresiones personales o agresiones específicas hacia organizaciones, ¿verdad? Lo que muestra que la violencia se está focalizando, o sea, se está... los agresores, estas personas que planean las agresiones, están visionando a las defensoras en específico, ¿verdad? Entonces no creemos que la violencia vaya a disminuir y realmente con este nuevo gobierno vemos muchos cambios acelerados y fuera de cambios diría yo regresiones, ¿verdad?, muy aceleradas. La violencia digital se ha convertido en uno de los nuevos frentes de ataque contra las defensoras. Se documentó 328 agresiones que incluyeron campañas de difamación, vigilancia y hackeo de cuentas. Pese a todos esos elementos que se suma la persecución por el aparato estatal a través de las fuerzas de seguridad, entre otros embates, la red de defensoras continúa su resistencia y en la promoción de la vida desde los territorios. Les informó Pablo Martínez. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. ¿Alguna vez has sentido que la justicia no es igual para todas las personas? Que depende de tener palancas, dinero o amistades poderosas e influyentes. No solo te pasa a ti, muchas personas lo sienten igual y con razón. Las noticias nos muestran historias en las cuales el sistema no siempre cumple. Pero, ¿y si te dijéramos que la justicia puede ser diferente? Que la justicia puede ser honesta y abierta, sin privilegios ni influencias de poder. Eso es lo que podemos tejer juntas y juntos. Con esta visión nació Hilos de la Justicia, una campaña de organizaciones de la sociedad civil, juezas, jueces y jóvenes de Centroamérica que creemos en una justicia independiente como base de las sociedades que queremos. Juntos tejemos desde nuestras acciones del día a día los hilos que fortalecen la justicia independiente. Porque la justicia no se limita a los juzgados. Tejamos una justicia que proteja y abrigue los derechos de todas las personas. ¿Te apuntas? Para más información, visite el sitio hilosdelajusticia.com. Esta campaña es posible gracias al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Fundación para el Debido Proceso DPLF, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Programa JOTAI, Actuando Juntas Guatemala, Federación Centroamericana de la Judicatura, FECAJUD, Comisión Internacional de Juristas y esta emisora. En Nicaragua. Cierre de textileras deja en el desempleo a más de 40,000 personas. El economista y exiliado opositor Enrique Sáenz informó que unas 27 empresas del sistema de zonas francas o textileras han cerrado en Nicaragua en los últimos años, dejando en el desempleo a 41,000 personas. Las cifras responden a datos oficiales publicados en el portal del Banco Central de Nicaragua, dijo el economista, quien agregó su preocupación por la situación de las familias de las y los despedidos. Detrás de cada obrero y obrera que ha quedado en el desempleo por el cierre de su empresa textil, hay núcleos de familias que dependen de ellos y ellas, por lo cual la situación se vuelve más precaria para las familias nicaragüenses, dijo el economista. Pero son 40,000 nicaragüenses, mujeres y varones, que han sido
lanzados a la calle en unas condiciones en que no tienen oportunidad de encontrar empleo porque la economía de Nicaragua no tiene la capacidad para absorber a esas personas que pierden el empleo. Entonces estamos hablando de una tragedia porque no solo tenemos que medir las personas que pierden el empleo, sino que cómo repercute esta pérdida de empleo, esta pérdida de ingresos en las personas que dependen o que dependían de ese ingreso. Quisiera remarcar que cuando hablo de 27 empresas y de 40.200 personas que han perdido el empleo, no es que se trata de mis cálculos, que es lo que me han contado. No, estos son datos que cualquiera puede confirmar, oficiales, que están en las bases de datos del Banco Central, donde aparece claramente, pues ellos van, hay que decirlo, reportando las exportaciones, los empleos y el número de empresas. Entonces, estos son datos oficiales. El gobierno de Ortega y Murillo han guardado silencio sobre el cierre de estas empresas y los sindicatos afines al régimen, que son los únicos permitidos en el país, tampoco han hablado para defender a las y los trabajadores despedidos. Para el economista exiliado, el cierre de estas empresas se debe a varios factores, principalmente a la inseguridad jurídica que se vive en el país, en donde el régimen puede confiscar cualquier empresa a la hora que quiera, ya lo ha hecho en varias ocasiones. La mayor preocupación para estas familias desempleadas es que no encuentran otras oportunidades donde trabajar, y las únicas opciones que les quedan es emigrar o trabajar en el mercado informal, que también está saturado debido a la frágil economía del país. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado. Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias. Los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además, las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. En Panamá. De la tajada de sandía a Palestina, memoria y resistencia. En el marco de la conmemoración del incidente de la tajada de sandía de 1856, hoy esa memoria también conecta a Panamá con otras luchas en el mundo. La nota con Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. ¿Puede una fruta generar un conflicto? El 15 de abril de 1856, en el barrio de La Ciénaga, en Nueva Granada, formada por actuales Colombia y Panamá, un estadounidense llamado Jack Oliver pidió una tajada de sandía y se negó a pagar 5 centavos al panameño José Manuel Luna. La discusión escaló, Oliver sacó un arma y estalló una revuelta. El saldo, 18 muertos y 28 heridos, entre panameños y estadounidenses. El conflicto provocó tensiones diplomáticas y llevó al tratado Herrán-Kass, que obligó a pagar más de 584,000 en oro, solo a los estadounidenses. Los daños a los panameños quedaron en el olvido. La tajada de sandía no fue solo un incidente, fue una lección sobre soberanía, justicia y memoria colectiva. Nos quitaron el oro, pero no el orgullo. La tajada fue pequeña, pero la historia inmensa. Cada 15 de abril, Panamá conmemora el incidente de la tajada de sandía de 1856,
un hecho histórico que marcó la resistencia del pueblo panameño frente a la prepotencia y el abuso de ciudadanos estadounidenses en nuestro territorio. Este episodio no solo evidenció las tensiones de la época, sino que se convirtió en un símbolo de la lucha por la dignidad y la soberanía nacional, una lucha que continuaría a lo largo del siglo XX frente a distintas formas de intervención extranjera. Hoy, esa memoria también nos conecta con otras luchas en el mundo. En Palestina, la sandía se ha convertido en un símbolo de resistencia, ya que sus colores, rojo, verde, blanco y negro, representan la bandera palestina, especialmente en contextos donde su uso ha sido restringido. Así como en Panamá, la tajada de sandía representa dignidad frente a la opresión. En Palestina simboliza la persistencia de un pueblo que se resiste frente a la ocupación. Escuchemos declaraciones de Pedro Silva García, secretario de organización del Comité Panameño de Solidaridad con Palestina, Copasolpa. Un país con corta memoria, un pueblo que no reconoce su historia está condenada a repetirla. Hoy estamos reunidos en esta concentración popular, en esta protesta cultural, conmemorando los 170 años del incidente de la tajada de sandía, que ocurriera el 15 de abril de 1856 en lo que fuese la ciudad de Panamá, donde el norteamericano Jack Oliver no quiso pagarle 5 centavos por una tajada de sandía al pariteño José Manuel Luna, que esto evolucionó en una revuelta civil con muertos y heridos que al final Estados Unidos le compró una indemnización al estado de Nueva Granada. Panamá en este momento está viviendo su peor situación en lo que es un daño a la soberanía, a la dignidad de este país, con un gobierno que responde a los intereses de Estados Unidos, a las intervenciones que tiene Estados Unidos en Latinoamérica y en el mundo. Un embajador que habla mal de los sindicatos, habla mal de nuestras relaciones con otros países, corriendo como un gran injerencista en esta nación, con la herida abierta no solo de 1856, sino también de 1925, de 1964 y de 1989, con la invasión a Panamá. También quisimos aprovechar el momento para hablar sobre Palestina, que utiliza la sandía como un símbolo de resistencia y unidad desde 1967. Tras esa guerra de los 6 días, cuando Israel prohibió exhibir la bandera palestina en los territorios ocupados. Nosotros sabemos que tenemos muchas situaciones en este país, pero no dejamos de ser solidarios, no dejamos de ser internacionalistas. Por eso decimos, viva el pueblo de Panamá, viva el pueblo de Palestina. A pesar de los contextos políticos actuales, desde Panamá se mantiene viva la memoria histórica y la solidaridad con los pueblos que luchan por su autodeterminación, porque la historia nos enseña que la dignidad no se negocia y la resistencia sigue siendo el camino hacia la libertad. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿En qué me beneficia que la justicia sea independiente? Supongamos que te despiden sin razón, o que te discriminan, o que estás sufriendo violencia, o que te acusan de haber cometido un delito. En cualquier proceso judicial queremos que quien nos juzgue no sufra presiones de ningún tipo y que se respeten nuestros derechos. La independencia judicial nos importa, porque es la que garantiza que la justicia sea igual para todas las personas, sin mirar nuestro apellido, dinero o el puesto que tengamos. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En México. Tensiones sobre nuevas políticas respecto al fracking. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, busca apoyarse en la academia para tomar una decisión sobre esta forma de extraer energía. Sin embargo, la Alianza Mexicana contra el Fracking y varios pueblos originarios han expresado su preocupación y rechazo. Señalan que este proyecto puede afectar la tierra y el agua y recuerdan que durante su campaña se había dicho que no se permitiría el fracking. Leticia Hernández desde Radio Guaya con el detalle.
Un saludo a América Latina y el Caribe. Desde México les compartimos que Claudia Sheinbaum integra equipo de alto nivel que analizará nuevas técnicas de fracking para explorar gas no convencional. La presidenta de México integró un grupo interdisciplinario con la UNAM, IPN, la UAM y la Universidad Autónoma de Nuevo León y 17 académicos e investigadores de excelencia para analizar la factibilidad de explotar fuentes no convencionales de gas en México con el fracking, de nuevas tecnologías con bajo impacto ambiental y uso de componentes biodegradables para fortalecer la soberanía energética y dejar de depender de la compra de combustible a Estados Unidos. Pero hay un combustible, que es el gas natural, que estamos importando mucho. Si no hacemos nada, pues cada vez vamos a importar más. ¿Qué problema tiene importar el combustible? Vean ahora lo que sufrieron muchísimos países del mundo con lo que pasó en Irán. Entonces, problemas tremendos. El precio de la electricidad aumentó al cuádruple. Pero además, Europa de pronto se quedó sin gas. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum olvida su compromiso de campaña de no permitir el desarrollo de fracking en México. Esto lo dicen, los colectivos de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Por otro lado, colectivos y varios pueblos originarios han alzado la voz donde comparten que la soberanía energética no será sacrificado con fracking la vida de las comunidades y sus territorios. El gobierno omite que la soberanía no puede alcanzarse dando la espalda a la población, sacrificando territorios y el futuro de las siguientes generaciones. Escuchemos la participación de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Este fracking sustentable, señalan, usará agua tratada y si bien esto en Estados Unidos ya se ha realizado, el tratamiento de aguas residuales de fracking para volverlas a usar en otros pozos de fracking, lo cierto es que la industria ha optado por continuar usando agua dulce debido a los altos costos que implican el tratamiento de agua, lo cual incrementa el de por sí ya alto costo del fracking, haciéndolo inviable económicamente. De lo que no habla la presidenta y su gabinete son de los otros aspectos de riesgo que contaminarían el aire y el suelo de los territorios donde se realizaría el fracking y que sin duda generarían impactos en la salud de las poblaciones aledañas a estos pozos, como ya hemos visto ha sucedido en territorios de Puebla y el norte de Veracruz, donde ya se ha implementado el fracking. Los riesgos y los daños del fracking para la salud pública y el clima son reales y va en aumento. Para el informativo Voces Nuestras les acompañó Leticia Hernández desde Radio Guayococotla, La Voz Campesina en México. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Según datos del 2022 de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, las mujeres en Costa Rica dedican el doble de horas que los hombres a los cuidados y al trabajo doméstico no remunerado. Esto limita su autonomía y oportunidades de estudio y trabajo. La igualdad empieza en casa. Redistribuyamos las labores del hogar. Nos queremos libres, felices y sin miedo. Un mensaje del Encuentro de Mujeres de la Economía Social Solidaria y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de Voces Nuestras y esta emisora. En El Salvador. Más de 50 organizaciones convocan a marchar este 1 de mayo. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las y los Trabajadores, diversas organizaciones sociales, sindicales y comunitarias convocaron a la movilización del próximo 1 de mayo en El Salvador, en un contexto marcado por denuncias de violaciones a derechos laborales, humanos y ambientales. En la convocatoria recordaron los 140 años del martirio de los llamados héroes de Chicago, quienes lucharon por la jornada laboral de 8 horas, una demanda que, según las organizaciones, sigue vigente ante las condiciones actuales de la clase trabajadora. El llamado a marchar está respaldado por más de 50 sindicatos y movimientos sociales que advierten sobre el cierre de espacios de diálogo social, la falta de negociación colectiva y el deterioro de las condiciones laborales en el país. Durante el pronunciamiento, representantes de distintos sectores expusieron las principales demandas que marcarán la movilización.
Sonia Villerta, del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, señaló que en el país persisten vulneraciones a los derechos laborales. Este 1 de mayo estaremos a 140 años de reconocer, tristemente, que continuamos afrontando, resistiendo la embestida regresiva y negacionista de los derechos conquistados, no solo en lo laboral, sino también en los ámbitos social, económico, ambiental, y que esto incluya, por supuesto, el grave retroceso para los derechos de la salud y educación, que están afectando a toda la población, pero mucho más a los sectores empobrecidos. Este próximo 1 de mayo es necesario, población, que venzamos el miedo, salgamos a las calles a defender nuestros derechos, exigiendo las demandas que nos unen como clase trabajadora. Por su parte, Silvia Navarrete, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, cuestionó las condiciones del sistema de salud en El Salvador. ¿A dónde iremos a parar sin medicamentos, sin insumos?, expresó al señalar la falta de recursos en hospitales públicos. Nos mintieron, nos dijeron que no habría privatización, pero aprobaron la ley de creación de la Red Nacional de Hospitales para hacerla realidad. Estamos en un sistema cada día más colapsado. ¿Qué pasará cuando no haya dinero para costear servicios médicos, cirugías u otros procedimientos o tratamientos por enfermedades crónicas? La muerte es lo único que nos espera a todas las personas que no tenemos la capacidad para poder pagar servicios en el área privada. Las demandas también incluyen la defensa del medio ambiente y los territorios. Mauricio Mismit, representante de pueblos originarios, afirmó que la movilización visibilizará la lucha por los bienes comunes frente a proyectos que consideran perjudiciales para el país. Asimismo, el abogado Luis Rivera indicó que la marcha también pondrá énfasis en la defensa de los derechos humanos, que según afirmó enfrentan una vulneración extrema en el contexto actual. Las organizaciones destacaron además la necesidad de visibilizar los retrocesos en los derechos de las mujeres, así como otras problemáticas que afectan a sectores históricamente vulnerables. Este 1 de mayo será un espacio para denunciar las condiciones actuales y exigir garantías para el respeto de los derechos fundamentales en el país. Esta es información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas. Existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento necesarios para su inscripción, dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. En Honduras. Alertan sobre plan de gobierno de Asfura para privatizar la salud pública. El Colegio Médico de Honduras cuestiona con dureza las decisiones del nuevo gobierno a cargo de Nasri Asfura, señalando que lejos de mejorar la situación, están profundizando la crisis del sistema de salud pública.
Aunque a inicios de febrero se aprobó el decreto 5-2026, que declara un estado de emergencia sanitaria por un año con el objetivo de fortalecer la red hospitalaria, lo que buscaba agilizar la compra de medicamentos, insumos y la contratación de personal mediante procesos simplificados, también ha generado preocupación, ya que según denuncias se han dado despidos de médicos generales y especialistas en medio de esta coyuntura. Rommel Gómez desde Radio Progreso en Honduras con el detalle. El gobierno de Nasser Riafura hace todo lo posible para que el sistema de salud pública en Honduras siga en cuidados intensivos. A inicios de febrero aprobaron el decreto 5-2026, el cual declara un estado de emergencia sanitaria de un año en Honduras. En papel dice que para fortalecer la red hospitalaria pública y el sistema de salud. Seguido, la ley faculta a la Secretaría de Salud para utilizar procedimientos de contratación directa y simplificada para la compra de medicamentos, insumos y equipos, así como para la contratación de personal especializado. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. El gobierno ha iniciado una serie de despidos de médicos, tanto especialistas como generales, denuncia el doctor Carlos Umaña. Estamos sorprendidos y de manera personal, porque soy diputado del Congreso Nacional, que nosotros, el decreto de emergencia, lo que votamos era para fortalecer el sistema sanitario del país, se contrataran todos los médicos habidos y por haber para prácticamente solucionar los problemas de salud del pueblo hondureño, iniciar con algunas cirugías en la medicina privada, pero esto que está sucediendo en el sector salud, de despidos de más de 400 médicos solo porque fueron nombrados en el último mes de Libertad y Refundación a través de un convenio que se hizo con el Colegio Médico, lo vemos sorprendente. Nunca nos esperamos que esto sucediera y lo que estamos considerando es que es un intento de privatizar, debilitar el sistema nacional para finalmente darle el negocio a empresarios del mundo de la medicina. De acuerdo con cifras de la propia CESAL, el sistema sanitario público cuenta con un déficit de un 80% de médicos entre generales y especialistas, contando con apenas 5,000 médicos cuando los que se requieren son 23,000. Por lo tanto, resulta contradictorio que la decisión del gobierno sea aprobar despidos y en esta ocasión que se haga vía WhatsApp, denuncia el doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico. Hay pruebas suficientes y bastantes y de sobra de que se han enviado despidos por vía de WhatsApp, otros por llamadas telefónicas por parte de los jefes de personal. Nos llama profundamente la atención que mientras esas capturas de pantalla las tienen los medios de comunicación, las conoce el pueblo de Honduras, los viceministros nieguen de que haya despidos por esa vía, ¿verdad? Entonces, estamos en una situación de indefensión en donde hay una narrativa por parte del gobierno de que no está pasando nada cuando en realidad está pasando. Lo que preocupa es que cuando se comienzan a unir los hilos, todo parece apuntar a un plan para debilitar aún más el sistema de salud pública. Cuando se aprobó el decreto de emergencia, el gobierno argumentó que el objetivo prioritario era erradicar la mora quirúrgica, que situaba entre 13 y 15,000 cirugías pendientes. Ahora, mágicamente ya subieron a 20,000 y desde la semana anterior ya comenzaron a practicarse en hospitales privados, mientras a los hospitales públicos los van dejando sin médicos, continúa diciendo el doctor Samuel Santos, quien asegura que la mora quirúrgica no llega ni a 6,000. Se están destituyendo cirujanos y anestesiólogos, entonces no están buscando disminuir la mora quirúrgica, al contrario, al despedir en este momento a más de 400 médicos del Sistema Nacional de Salud, lo que están buscando es que aumente la mora quirúrgica. Crear esta situación de caos y paros, asambleas informativas en el sistema público, es para aumentar la mora quirúrgica y que el otro año digan que en lugar de haber disminuido la mora quirúrgica se aumentó y que necesitan otro año más de negocios. Nosotros tenemos las pruebas de que la mora quirúrgica no es de 20,000 pacientes, son 5,485 cirugías en mora a nivel nacional, pero ellos dicen que son 20,000 y ponen un precio de 90,000 lempiras por cirugía, lo que hace un negocio redondo de 1,900 millones de lempiras. Ese dinero lo va a pagar el pueblo de Honduras y se están invirtiendo en la salud privada, en hospitales privados, en lugar de estar invirtiendo ese dinero en los hospitales públicos del país. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares se mantienen alerta, ya que fueron uno de los sectores con los cuales se socializó el decreto de emergencia sanitaria en el país.
Aseguran que de haber despidos para sus afiliados, defenderán la estabilidad laboral a toda costa. Así lo manifiesta Miguel Mejía, presidente del Citramedis. Bueno, nuestra organización sindical, uno de los baluartes más importantes es la defensa de la estabilidad laboral. Indudablemente que eso la vamos a defender bajo cualquier circunstancia. En este momento pues estamos luchando porque se logre a través de la vía negociada, a través de la vía del consenso. Pero si no se puede defender así, pues tendríamos que recurrir a otras maneras de defender la estabilidad laboral. El gremio médico ya ha iniciado asambleas informativas en algunos hospitales contra los despidos. En caso de que continúen, la próxima semana podrían convocar a un paro nacional en el sistema de salud. En México. Filiberta, la defensora del bosque de niebla. Entre el bosque, el monte y la milpa de la comunidad de Zacacuautla, un poblado de menos de 2,000 habitantes en Acasochitlán, Hidalgo, vive Filiberta Nevado Templos, defensora del bosque de niebla hidalguense. Fili, como cariñosamente la llaman sus vecinos, compartió la historia de lucha que sostiene desde hace 18 años contra la tala ilegal que devora sin tregua los bosques mesófilos de la región. Hidalguense de nacimiento, Filiberta pertenece a un estado que forma parte del corredor ecológico de la Sierra Madre Oriental, el cual comprende más de 4 millones de hectáreas en 273 municipios de los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Veracruz e Hidalgo. Este corredor protege una biodiversidad única, destacando sus bosques de niebla o mesófilos. De acuerdo con el Gobierno de México, los bosques de niebla son de gran relevancia biológica por la diversidad de especies que albergan. Además, desempeñan un papel esencial en la captación y regulación de los flujos de agua, contribuyendo directamente al abasto para el consumo humano. Sus características ecológicas dependen de la niebla constante, aunque hoy el calentamiento global reduce de manera crítica la humedad que los sostiene. La región se ha visto afectada por el extractivismo, un modelo basado en la explotación a gran escala de recursos naturales, en este caso, la madera. Este modelo ha provocado daños sociales y ambientales irreparables en todo el planeta, además de acelerar los efectos negativos del cambio climático. Asimismo, impacta profundamente los modos de vida y la cultura de las comunidades que habitan las zonas donde se desarrollan estos proyectos. Como parte de la serie Aliadas, historias de vida de periodistas y defensoras, pasamos a escuchar la historia de Filiberta, la defensora del bosque de niebla, en una producción de CIMAC Noticias, periodismo con perspectiva de género. Soy Filiberta Nevado Templos, de la comunidad de Zacacuautla, Acasochitlán, Hidalgo. Soy defensora de los montes principalmente y de los derechos humanos en general. Ser mujer aquí en mi pueblo pues era complicado, sobre todo viviendo mujeres solas. En nuestro caso, mi madre batallaba con sus 3 hijos sola. Un buen día, como a los 16, un poquito antes de los 16, agarré mis cosas y me fui de aquí. En Tulancingo me buscaba un trabajo, entonces aprendí a manejar aparatos de rayos X. Bueno, fui a la Ciudad de México y me dieron un trabajo como técnico de rayos X, práctico porque no tenía yo ningún estudio, pero coincidió con que cancerología no tenía mastógrafo y acababan de comprar un mastógrafo y pues tenían que tener una mujer que hiciera las mastografías. Yo era muy tímida. Trabajaba en rayos X y un compañero que en ese tiempo fue sindicalista y a la vez pues estaba tratando de animar a la gente que participara, ¿no? Entonces, te voy a apuntar porque una planilla tiene más de 100 personas. Si quieres te apunto hasta el final, pues esos nomás están de relleno. Cuando terminó la campaña, ganamos apabulladoramente y entonces una reunión para ver quién se iba de licencia sindical a trabajar al sindicato. Entonces varios me eligieron a mí y pues total que queriendo que no, me fui de licencia sindical. Luego de demostrar su capacidad y compromiso con los derechos laborales, Filiberta fue elegida como secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, en donde logró reformas históricas a favor de las y los trabajadores. Al jubilarse y volver a su pueblo, fue escogida por elección popular como la primera mujer delegada de su municipio. Digamos que a partir de que yo regreso a la comunidad y
se dan las cosas, se dan las circunstancias, de manera que cuando yo veo ya estoy involucrada en la defensa del monte, no es algo que yo haya planeado o que yo no lo pensé siquiera, no sé de qué manera, no podría explicarlo, pero sé que soy parte de los árboles, de las plantas y del aire y de todo, y entonces pues estoy acompañada siempre, Incluso a mí me da mucho por hablar con los árboles, me da mucho por hablar con los animales. Una vez que llegamos y estaban talando, íbamos como, no sé, unas 7 mujeres, no recuerdo el número exacto, y sin ponernos de acuerdo, así como llegamos, estaban talando uno de los árboles más gordos y nos abrazamos. O sea, llegamos y nos abrazamos al árbol. No dijimos abracémonos, sino que nos abrazamos. Entonces, pues ya hacemos la contraseña para que baje un hombre, baja un hombre y vete a traer mujeres. Más mujeres, muchas mujeres. Pues a cada quien nos asignamos un árbol y si talan aquel, tantas. Y si talan aquel, tantas, porque traían varias motosierras. Corrieron y nos vinimos con un triunfo bien bonito. Toda mi vida he enfrentado riesgos, digamos, pues cuando estaba casada, pues por los golpes y pues como sindicalista pues también me perseguían, incluso para amedrentarme, nunca me hicieron nada, pero sí me perseguían. No sé de dónde salga la fortaleza, nunca lo he sabido, pero sí, las mujeres me apoyaron mucho cuando yo fui delegada, y tal fue el apoyo que cuando hagan de cuenta que hoy me llevaron presa y mañana hubo una reunión a las 8 de la mañana. Entonces de ahí mismo se fueron más de 300 mujeres, agarraron al presidente municipal y se lo llevaron a Tulancingo, puras mujeres, y lo obligaron a pagar la fianza y a estar ahí hasta que yo saliera. También llegó una época en que los taladores contrataron a una banda de asesinos, de ladrones, y para que no fuéramos a impedir la tala, talaban ellos, armados. Entonces decidió que los hombres no bajaran, los pocos que bajaban ya no bajaran, nos esperaran arriba. Entonces bajábamos y quienes nos acercábamos a los taladores éramos puras mujeres, para evitar algún conflicto. Me parece a mí que de manera natural todo mundo debiéramos defender la vida. Y defender la vida pues es defender a la naturaleza, porque somos parte de ella. Yo cuando estoy con la naturaleza, especialmente con los árboles, yo siento que late su corazón a mi ritmo. O sea, yo pego mi pecho a ellos y siento, o sea, van a decir que no es verdad, ¿verdad? Yo siento perfectamente cómo laten al mismo tiempo. A pesar de ser encarcelada injustamente y recibir amenazas y agresiones, Philly, como le llaman en su pueblo, logró unir a más de 300 mujeres en su comunidad, que abrazadas a los árboles han evitado la tala ilegal de miles de hectáreas de bosque de niebla en Hidalgo. Esta fue una producción de Sirenia Celestino Ortega en la coordinación de contenidos, Lucía Lagunés Huerta en la coordinación editorial, Laura Arévalo en dirección y fotografía y Paola Piña en información, en una producción general de CIMAC Noticias. Si quiere conocer más de la vida de Filiberta u otras compañeras de la serie Aliadas, historias de vida de periodistas y defensoras, puede visitar el sitio web cimacnoticias.com.mx. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. De esta manera llegamos al final de la emisión 911 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Agradecemos como siempre a las y los corresponsales que aportan a este espacio informativo, así como a todas las personas que nos escuchan, pues su apoyo hace posible que las voces de los pueblos en resistencia se sigan amplificando. Recuerden que seguimos conectadas y conectados a través de nuestras redes sociales, donde nos puede encontrar como Voces Nuestras, y en nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde seguimos fortaleciendo nuestra comunidad y nuestras luchas. Mi nombre es Joaquín Tapia Arenas, desde Voces Nuestras, y a nombre de la red de corresponsales agradecemos su sintonía. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.